Buenos días de nuevo. Hoy es noviembre 10, miércoles. Este es el grupo 2 de algoritmo y programación. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar un ratico en terminar la aplicación que hemos venido haciendo, como el ejemplo número 2 de desarrollo de una aplicación con interfaz gráfica en Python. Y creo que luego entonces vamos a dar tiempo para que ustedes trabajen en lo que tienen que entregar próximamente. ¿Listos? ¿Les parece? Voy a compartir la pantalla. Bueno, ok. Ustedes eran, de hecho, es el grupo 2. Para hoy tenían una pequeña tareita de esas de 20 puntos que estamos poniendo últimamente para mantenerlos conectados a la clase, de tal manera que eh, uno, ¿cierto? Estén activos en clase y dos, no se dejen coger ventaja con todos los pequeños conceptos que hay por ahí para aprender. Entonces, si usted no subió la tarea, no hay ningún problema. Lo que pasa a partir de este momento es que la tarea ya no es escribir la ecuación, sino demostrar por qué la ecuación es esta. Si usted subió una ecuación diferente, pero le funciona bien, no hay problema. Yo vi que al menos unas 14 personas subieron ecuaciones, lo cual está muy bien, muchas gracias. Para el resto del salón que no subió ecuaciones hasta el momento, pues no voy a explicarla, ¿cierto? Solamente voy a decirles, miren, la línea 103 y la línea 104 es la forma de hacer ese cálculo. Entonces, si usted no subió una ecuación, todavía tiene forma de ganarse los puntos. Solamente envíame un archivo, ¿ya? Donde me demuestra por qué la ecuación es esa. Tal vez así es más fácil. Listos. Entonces, miren, estas ecuaciones que están acá son ecuaciones de una sola línea. Miren que es una resta y una división. Como les había prometido, era solo aritmética muy básica, en donde con ellas, ¿cierto? Uno logra generar la pantalla y básicamente esas dos ecuaciones están ahí para que si usted da clic por fuera, alguna de las coordenadas sea -1, ¿cierto? O 3. Y las coordenadas básicas son solamente 0, 1 y 2, 0, 1 y 2 en las columnas. Y entonces uno puede hacer clic básicamente en cualquiera de los cuadros, y en este momento estamos apuntando a la celda correcta de tablero. Las fórmulas de la gran mayoría de ustedes son equivalentes a esta, ¿ya? Pero esta es la más pequeña con la que yo fui capaz de resolverlo, ¿no? Entonces, repito, las personas que no entregaron el taller y que quieran ganarse los 20 puntos, fácil, simplemente envíenme un documento en donde demuestran por qué estas dos, la línea 103 y la línea 104, son las fórmulas correctas para obtener las coordenadas del tablero a partir de las coordenadas del ratón. Entonces, básicamente al tener las coordenadas de tablero, yo ya podría inclusive hacer otras tareas, pero sigamos con lo que habíamos visto, ¿cierto? Nosotros teníamos una gran cantidad de funciones por determinar, ¿cierto? Ya habíamos logrado dibujar, ya tenemos una que dibuja un círculo de forma correcta, tenemos una que dibuja una X de forma correcta, pero en unas coordenadas X, Y que no hemos especificado. Ahora ya tenemos forma de saber en dónde se hace clic en particular. Eh, ¿Y qué nos falta? Nos falta una función para generar el control del juego y otra función para saber cuándo se ha parado. Entonces, ¿qué les parece si aprovechamos el tiempo y comenzamos a escribir esta función de control de juego? Alguien me hizo una pregunta acerca de por qué utilizar juegos para este tipo de demostraciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que es más entendible con un juego o con una clase para resolver ecuaciones integro diferenciales? ¿Alguien tiene una opinión al respecto?
Hola, ¿están ahí? Miércoles en la mañana, ¿ya se durmieron? Nada, nadie. Profe, yo diría que es como se puede entender más que, digamos, o sea, es que cada juego, digamos, tiene diferentes metodologías, entonces uno puede, pues, implementar diferentes cosas, en cambio, si, mm, digamos, explica una fórmula en específico o algo así, va a ser muy mecánico, en cambio, en esto, pues, a uno me toca pensar en cómo se hace. Básicamente esa es la razón pedagógica, ¿sí? Porque si nos ponemos a hacer, a ver, ustedes no han visto circuitos, magnetismo, todavía no han visto sistemas lineales, todavía falta mucho camino por recorrer, ¿cierto? Entonces, la razón pedagógica para estar trabajando esto se llaman juegos de arcade, es básicamente esa, que ustedes son familiares inmediatamente con la temática, ¿cierto? Pues no hay que haber estudiado absolutamente nada para saber cómo se juega Tricky, ¿cierto? Entonces podemos separar el problema de aprender a programar del problema que estamos tratando de resolver, ¿cierto? Obviamente más adelante a ustedes les va a tocar aplicar estos conceptos pues ya en una forma más aterrizada, eh, y menos mecánica, ¿cierto? Porque lo que dicen él es cierto. El, el, el asunto es que si comenzamos a resolver ecuaciones diferenciales en este momento, ustedes van a mecanizar un procedimiento del que no van a obtener nada. Entonces esa es la razón por la que usualmente en este nivel se escogen este tipo de aplicaciones para poder desarrollarlas, ¿ya? Esa es básicamente la idea. Yo les voy a dejar los videos, pues, lo llevo prometiendo, sino que no lo voy a hacer sino hasta que los videos terminen. Esta es la tercera sesión acerca de este juego y en el otro grupo también habrá una tercera sesión acerca del juego de Sudoku que estamos haciendo allá, ¿cierto? Son básicamente equivalentes, los dos tableros son igual de fáciles, los dos tableros son igual de, tienen casi que los mismos trucos para desarrollarse. Entonces, el asunto es que quiero que vean los dos desarrollos a partir de la próxima clase empezar a definir qué quieren hacer, ¿cierto? Como proyecto final de programación orientada a objetos o como tarea final de programación orientada a objetos. Entonces, la nota número 3 no es un laboratorio como lo hemos venido haciendo en las otras notas, sino que la nota número 3 es básicamente desarrollar una aplicación y vamos a escoger de un menú de aplicaciones que yo les voy a ofrecer. ¿Listos? Esa es la idea. Entonces, volviendo al tema, desarrollamos el control del juego. Eh, ¿Qué les dice la intuición? ¿Alguien me puede decir cuál es el orden de tareas que tiene que hacer el control del juego? Después de que yo corro este programa control de juego, ¿de qué se tiene que encargar? De el turno y pues el intercambio entre las X y, y el círculo. Excelente, muy bien, así de fácil. Y mira, exactamente lo que la compañera Mariana, creo que fue la que habló, lo que la compañera Mariana dijo, es exactamente lo que hay que hacer. Miren, turno igual y digamos que es para las X. Así, ¿cierto? Tal cual como ya lo dijo. Eso es lo bonito de estos lenguajes de programación de alto nivel. Turno es igual a las X, ¿cierto? Y entonces, eh, parar igual a falso. Y entonces voy a decir mientras no parar, ¿cierto? Mientras que parar siga siendo igual a falso. Así de simple. Ya, lo que voy a hacer es mirar quién es turno, ¿sí? Si turno es para las X, ya, entonces, ¿qué tengo que hacer si el turno es para las X? ¿Ustedes qué creen? Ayúdenme. En el caso, Imprime la X en el lugar donde uno le da clic. ok, Dame las coordenadas, profe. exacto, mira, la frase que acabaste de decir es correcta. La compañera dijo, ¿cómo es imprimir una X en donde uno le da clic? Pero para el computador, ¿en qué orden es? O sea, esa frase como la pensaste, perfecta, esa es la tarea humana. La tarea del computador es al revés, no es leer el clic primero, ¿cierto? Y luego ahí sí dibujar una X ahí. Y después, ¿qué hay que hacer? Después de que usted dibuja la X, ¿qué hay que hacer? Cambiar de turno. Eso, muy bien, darle
darle el turno a las O's. Y entonces el if, ¿cierto? Si turno es igual a las O's, ¿qué hay que hacer? Sería lo mismo leer el clic, Leer el clic, dibujar el turno de las O dibujar una O ahí donde le dimos clic, ¿cierto? Y luego y darle el turno a la X. darle el turno a las X. Muy bien. ¿Qué notan en esas dos instrucciones? Oh, esto no es esto es elif, Fue porque le da rol. porque es Ah, elif, ya. no else. ¿Cierto? Es que a veces, a mí, por ejemplo, en uno de los capítulos, también me salía error porque yo, no, porque yo colocaba el if y yo dije, pero me tocó colocar if en todo porque no fui capaz. Sí, sí, lo que pasa es que else, cuando escribes else, inmediatamente tiene que haber un dos puntos, ¿no? Porque cuando uno dice else, es simplemente otra condición que no haya probado. Pero yo ahí estaba, de hecho, en mi mente dije elif, ¿sí? Y escribí, pero escribí else, ¿cierto? Eso, ese tipo de errores tiene un nombre, error al escribir. Ah, ¿recuerdan? Cuando uno piensa una cosa y dice otra, se llama un lapsus lingual. Cuando uno piensa una cosa y piensa que va a escribir algo y escribe otra, si la memoria no me falla, se llama lapsus calami, algo así. Existen nombres latinos, pues, expresiones latinas para ese tipo de errores, y pasa mucho, ¿no? De hecho, les cuento una anécdota. Ayer, ayer tuve un error grandísimo porque pensé que estaba escribiendo en la consola rm-rt asterisco. Esto significa remueva recursivamente de donde estoy parado para abajo todos los archivos que comiencen con T, ¿cierto? Y en mi mente yo iba a escribir esto. Y mentiras que escribí esto. ¿Saben qué significa eso? Remueva todos los archivos que comiencen con cualquier cosa. O sea, todos. Ya, entonces, Eso es cosas que así como pasan. cuando uno va a importar de otra función. Ujú. Sí, claro. Entonces, siempre hay que estar muy, muy pendiente eh, yo no sé si ortografía, ¿no? Sí, creo que es la traducción correcta, ¿cierto? De deletrear correctamente lo que uno va a decir. Pues, de hecho, por eso los pongo usualmente a ustedes en ambientes virtuales para que si pasa algo, pues borras el ambiente virtual y vuelves y empiezas, ¿cierto? Bien, en otro caso, yo diría que hay que levantar un value error, ¿cierto? Porque es que turno no puede ser sino no se reconoce el turno. Turno no tiene por qué ser sino o X o O, ¿no? Si llegamos a ver esto es porque pues, no sé, ¿quién más está jugando? Ahora bien, quiero que noten algo. ¿Qué tienen en común el turno X y el turno O? Es lo mismo. Es casi lo mismo, ¿cierto? Pero en particular, que es exactamente igual. Leer el clic. Entonces, uno en el argot, ¿cierto? O en la forma en como le dicen a eso los programadores es que voy a factorizar. ¿Se acuerdan? Así como cuando uno tiene una ecuación en álgebra que tiene dos términos comunes, entonces usted factor, por ejemplo, a más x por a más y.
Entonces usted llega y, perdón, al revés, A por X, A más X por, todo por, estoy enredado, no, A por X más A por Y. Entonces usted dice, A es factor común de X más Y, ¿cierto? Es básicamente lo mismo, o sea, uno aquí saca factor común, leer el clic. Leer el clic es el factor común de este señor, ¿cierto? O sea, ¿para qué lo voy a hacer dos veces si lo tengo que hacer en cada una de ellas? Entonces ahí voy a leer las instrucciones del clic. Y entonces leer las instrucciones del clic me dice que fila, coma, columna es igual a self punto, la llamamos donde clic, ¿cierto? Listo, ahí está. Entonces, yo voy a necesitar leer el clic independiente de si el turno es de las X o de las O, ¿cierto? Entonces, más bien, lo leo afuera. Luego, ahora sí, me toca dibujar una X aquí y tenemos dos funciones diferentes para eso, ¿cierto? Dibujar una X y dibujar un círculo. Curiosamente, y quiero que lo vean, ¿cierto? Curiosamente, miren que tanto dibujar el círculo como dibujar la X es como exactamente lo mismo, ¿no? Ustedes no ven que, no sé si alcanzan a mirar, que son exactamente las tres mismas líneas de código, con excepción del color, por ejemplo, ¿cierto? Con excepción del color y con excepción de lo que vamos a escribir en el texto. Entonces, lo pueden dejar así o pueden escribir una sola función que haga las dos cosas, ¿ya? Eso, y que, por ejemplo, le pasen turno como uno de los parámetros de la función, y listo. Entonces, por ahora, esperen, yo pienso que quiero mostrarles. ¿Se los muestro independiente o se los muestro junto? Bueno, mostrémoslo independiente por ahora y si queda tiempo lo cambiamos. Entonces, si esta es una X, pues voy a decir self punto, y una de mis opciones debería ser escribir una X. Y aquí debería colocarlas en fila, coma, columna. Pero ya van a mirar qué problema tiene eso. Lo mismo entonces aquí abajo. Aquí abajo voy a escribir un círculo. Self.círculo, fila, coma, columna. ¿Listos? ¿Y qué significa darle el turno a las O? ¿Cierto? Muy fácil decir turno es igual a la O. Y aquí abajo, ¿qué significa darle el turno a las X? Muy fácil. Aquí voy a decir turno igual a X. Entonces, prácticamente listo, terminamos. Ya, miren que este es el control del juego. El control del juego, básicamente, este es un método para realizar el control del juego. Entonces, hay detallitos. ¿Alguien quiere resaltar qué detallitos tiene todavía el control del juego? De hecho, podemos Profe, una pregunta. señor, No sé, hay como, no sé, no se puede marcar dos, por ejemplo, si X ya marcó en una posición, no puede marcar otra vez. El cero no puede, el cero no. La O no puede marcar en esa posición. detallito número 1, muy bien. ¿Quién más quiere comentar más detalles? Y no se puede como volver con la X, sobreescribirla, como poner dos veces la misma figura. Sí, ese detalle es equivalente al del compañero anterior. Es, o sea, exactamente el mismo problema. ¿Qué más? ¿Qué más problemas ven así de entrada que van a pasar? Sin correrlo. Pues antes de correrlo, pues que obviamente uno puede ir corriendo lo que va. Ah, bueno, miremos, como ya voy a correr todo esto, ya no necesito nada de esto que estaba acá, ¿no? Ya simplemente lo que hago es dibujar y después de dibujar llamo control y listo. Y el control del juego debería encargarse del control del juego. O
Entonces, ahora prácticamente terminamos la función init, ¿no? Eso es todo lo que hay que hacer. La función init ahorita sí está completa. Entonces, dibujar está completo, círculo está completo, X está completo, control está completo. Donde clic está completo, bueno, control no está completo. De hecho, hay una pista para que vean. Profe, una pregunta. Usted, por No, ejemplo, ahí borró el de esperar la ventana. Ahí no pasa nada. ¿Por qué borré el de esperar la ventana? Porque ¿quién es el que hace la espera en este caso ahora? ¿Sí? Miren que cuando ustedes están llamando esta función getMouse, la ventana el programa se queda activo hasta que usted haga clic. ¿Sí? Entonces, así como está, ya no necesito el esperar ventana porque cuando lo corra, pues voy a poder hacer clic y 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 hacer clic todo lo que yo quiera, ¿no? Pero entonces miren todos los problemas que hay, ¿no? Primero está escribiendo todo allá arriba. Segundo, me deja hacer clic por fuera. Bueno, pero el programa no se daña, ¿cierto? Y hasta que yo no cierre la ventana mal cerrada, el programa no se cierra. Entonces, ¿qué más detalles hay? Pues ese es un detalle grande, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo vamos a parar esta vaina? Miren que ahí donde está, parar comienza siempre en falso. Sí, y esto nunca para. Entonces, uno lee el clic, llamemos a esto jugar, y aquí, ¿cierto? Determinar si hay que parar. Pues probablemente determinar si hay que parar necesita actualizar la variable parar, que es igual a llamar la función parar. ¿Sí? Usualmente les he dicho, no me gusta hacer esto de ponerle el mismo nombre a una variable y a una función, ¿sí? Pero bueno, pues por ahora, antes es un buen Póngale parar uno, profe. antes es un buen ejercicio que ustedes vean que esto es una función, esto es una variable, ¿ok? Y esto, ¿cómo sé que es un llamado? Porque tiene abre y cierra paréntesis. ¿Ya? Y mientras acá parar todavía no está retornando nada. Pues entonces aquí hay que escribir método para determinar si debo parar el juego. De hecho, pensémoslo en voz alta acá. Pensarlo en voz alta es escribirlo en la documentación, ¿no? ¿Cuándo se para el juego? Cuando alguien gana, El juego para ¿cuándo? Dos puntos. Primero, alguno de los jugadores ha ganado. Y segundo, ¿cuándo más se para? cuando ya no Cuando hay como espacios libres para jugar. Cuando se llenó el tablero. Muy bien. Entonces, hay dos condiciones para parar el juego. ¿Qué retorna? Un booleano. True, si se debe parar el juego. Entonces, retornar, ¿cierto? Llamémosla detener para no ponerle el mismo nombre y inicialicemos a detener inicialmente con falso. Entonces, miren, ya tenemos la función parar prototipeada. Obviamente hay que venir aquí a escribir el código real de parar. A ver. Bueno, démosle reformat code para que nos elimine todos esos molestos avisos. Sí, pero eso es por ahora. ¿Listos? Entonces, volvamos a revisar este control, ¿cierto? Este control lo que está haciendo es, dado el turno X, ¿cierto? Comience y mientras no haya una orden de parar,
vaya alternando entre jugadores y poniendo todo el juego. Ahora bien, miren que a pesar de que lo estoy haciendo, de que estoy jugando, necesito, como decía alguien por ahí, pero es que necesito saber en dónde voy jugando para poder no volver a jugar encima. Entonces, solucionemos ese primer problema. Yo quiero saber en dónde voy jugando para no volver a jugar encima. Entonces, ¿qué debo hacer? Profe, traer el tablero. No, no sé. Debo escribir, exacto, sí, lo primero que debo hacer es escribir en el tablero, ¿cierto? Entonces, esa X la voy a graficar en fila columna, pero además de graficarla en fila columna, la debo escribir en el tablero. Entonces, tablero de la posición fila columna es igual a una X. Y exactamente al otro lado, control C, y aquí control V, esto es igual a una O, ¿cierto? De hecho, miren que no hay ningún problema. Entonces, miren lo que les voy a mostrar cuando uno analiza este tipo de códigos. Miren que no hay ningún problema en yo hacer esto antes que, o sea, yo puedo escribir primero en el tablero y luego escribir y luego dibujar en la ventana, ¿cierto? Yo puedo hacerlo así sin ningún problema. ¿Listos? Entonces, ¿sí ven que lo pude haber hecho así? Sin embargo, entonces ahorita vuelve y aparece esto. Esta primera instrucción y esta primera instrucción son la misma instrucción. Entonces más bien la factorizo, ¿cierto? Entonces simplemente llego y la pongo aquí arriba factorizada, pero en vez de escribir X, escribo turno. ¿Ya? Y ahora puedo borrar esta línea. Si ya la puedo borrar. Si están conmigo, si vieron lo que estoy haciendo, no sé si están Profe, programando. sí, no sé, le estoy poniendo cuidado, pero ¿me puede explicar por qué, profe? Dime. Pues estoy viendo lo que está haciendo, pero Ok, no, listo. no la cogí. Listo, entonces voy a volver a hacerlo despacio, ¿cierto? Miren, hasta ahí teníamos, ¿recuerdan cómo factorizamos esta función, cierto? Entonces resulta que cuando yo voy desarrollando y a mí me pasa esto, en donde en una de las derivaciones, eso se llama un branch, ¿cierto? Acuérdense que el ciclo while, si estuviéramos dibujando un diagrama de flujo, dentro del ciclo while, lo que ustedes tienen es un if, y entonces el if se bifurca, ¿ya? Y esta es una instrucción 1, y por aquí está exactamente la misma instrucción 1, entonces, y luego sigue el resto del programa. Entonces esa vaina es equivalente a factorizar, ¿cierto? Entonces voy a quitar esto de aquí y factorizo la instrucción 1, ¿ya? Y la instrucción 1, pues cuando se puede factorizar de esa manera, es exactamente lo que hicimos con el clic. Lo que pasa es que aquí hay un igual a una X. Pero miren que esta X es esta misma X y esta O es esta misma O. Entonces, en ese orden de ideas, yo me puedo quitar esta línea de encima, me la voy a quitar de ahí, la voy a poner acá, pero en vez de escribir O, voy a escribir turno. Y entonces también la voy a remover de aquí. Listos. Entonces miren cómo me va quedando de sencillo el programa. O sea, el programa, leo el clic y luego escribo, ¿cierto? El turno en el tablero. Y de hecho luego lo que hago es escribir el turno en la pantalla, ¿no? Pero vamos mirando. Entonces, miren que hasta ahora esto está llenando correctamente el turno. Pero acuérdense que clic, que esta función me puede sacar el número -1 o me puede sacar el número 3 todavía porque no he hecho nada al respecto con esto, ¿cierto? Algunos de ustedes pusieron un avisito, miren, el valor de fila o de columna tiene que estar entre 0 y 2 porque si no hiciste clic por fuera. Pero eso está bien, ¿cierto? Como para ir avisándole al usuario que está haciendo. Pero lo más importante aquí es que este señor no solamente detecte que
que la posición existe, ¿cierto? Que es un número entre 0 y 2 para la fila y un número entre 0 y 2 para la columna, sino que también tiene que ir allá a tablero y tiene que mirar que en donde hicieron clic, esté vacío, o sea, haya un guión bajo. Porque si viene aquí al tablero y ahí ya hay una X, entonces yo no puedo colocar nada. ¿De acuerdo? O sea que, ¿cómo solucionamos esto? ¿Alguna idea? Pues por lo menos, ¿me entienden cuál es el problema que hay? Entonces, miren que este señor está entregando números entre 0 y 3, entre menos 1 y 3, ¿cierto? Entonces, como está entregando números entre menos 1 y 3, como este señor está entregando números entre menos 1 y 3, pues obviamente si viene un 3, no hay ni una fila ni una columna que se llame 3. Entonces esta operación va a fallar. Entonces yo no quiero, yo lo que no quiero es que de aquí de donde se sale, de donde se lee el clic, donde esto sea un número entre 0 y 3, pues no me interesa, ¿cierto? O sea, mientras esto no sea un número entre 0 y 2, no me interesa, eso es lo que quise decir. O sea, mientras fila y columna no sea un número entre 0 y 2, no me interesa ese valor. Vuelva y espere otro clic hasta que el usuario haga clic en donde sí es. ¿Sí la ven? Y fuera de eso, si el usuario hace clic en donde ya alguien más hizo clic, pues tampoco me interesa. El problema de las clases virtuales es que no les estoy viendo las caras, no sé quién me está poniendo cuidado ni quién no, no sé quién está conectado conmigo ni quién no. Esa tarea les toca a ustedes, muchachos. Cuéntenme, lo que estoy diciendo tiene sentido, puedo seguir adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que dije? No, profe, sí se le entiende. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Lo vamos a solucionar, ¿cierto? Mientras este clic sea útil, ¿verdad? Y llamémoslo así, digamos, inicialicemos un clic útil en falso, ¿cierto? Perdón. Hay que inicializarlo arriba, antes del mouse. Entonces voy a decir que, mire, voy a decir que ese clic inicialmente no es útil. Y mientras no sea útil, ¿qué tengo que hacer? Mientras no sea útil, voy a leer las coordenadas. Entonces, comentémoslo. Leer coordenadas, ¿sí? Y aquí, calcular fila y columna, ¿verdad? Calcular fila y columna. Y luego determinar si esa fila y esa columna son útiles. ¿Son útiles? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que fila y columna sean útiles? Escribámoslas. Para ser útiles, deben estar entre 0 y 2 inclusive, y la correspondiente posición en el tablero debe estar vacía. Vacía significa, en este caso, un guión bajo. Porque si tiene algo diferente a un guión bajo, fue que ya alguien jugó ahí, o sea que esa casilla no se puede usar. Entonces, ¿cómo hago la primera comparación? Muy fácil. Si 0 es menor o igual que fila, menor o igual que 2. Y 0 es menor o igual que columna, menor o igual que 2. Entonces, en este caso, verificar si el tablero está lleno. Caso contrario, ¿sí? Bueno, caso contrario, en realidad no hace nada por ahora, ¿cierto? Entonces voy a verificar si el tablero está lleno. Entonces, sí. Miren que solamente verifico si el tablero está lleno en el caso de, esto no lo llamamos columna, sino colo. Entonces, solo si esta fila y esta columna existen, solo en ese caso
voy a decir, sí, self.tablero de la posición fila columna es igual a este cosito, solamente si se cumplen esas dos condiciones, solo en ese caso, utilidad va a ser igual a verdadera. O sea, miren básicamente lo que dice, solo en ese caso, utilidad es verdadera. ¿Listos? Entonces, lo que hice para adornar esas dos formulitas que habíamos calculado antes fue muy simple, ¿ya? Voy a verificar que estén, algunos de ustedes ya habían hecho esto, ¿cierto? Para generar un output con una impresión, print, está o no está dentro del rango. Ahora lo único que estamos haciendo es colocándole esta verificación adicional, pero mire, si está dentro del rango y eso que está dentro del rango es una casilla vacía, solo ahí es útil. Entonces miren que en caso contrario, ¿qué va a pasar? Pues útil va a seguir siendo falso, ¿cierto? Y va a retornar y va a retornar y él se va a quedar haciendo esto aquí adentro hasta que útil sea verdadero. ¿Listos? El compilador está quejándose de que podría ser, que el programa llegue aquí y que fila nunca haya sido asignada, entonces, ¿qué va a retornar? Para evitar eso, solamente para evitar el warning, en realidad porque Python tiene el despacho, pues Python genera automáticamente las variables fila y columna. Sin embargo, para que eso no pase, ¿cierto? O podemos iniciarlas, perdón, con -1 y con -1 para que sean inútiles al principio, ¿no? Entonces, básicamente yo las inicializo, es solamente para que el compilador no crea que esto va a llegar aquí vacío. Pero en realidad no llegaría vacío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la primera iteración esta vaina es falsa. O sea que este señor en la primera iteración está obligado a entrar al ciclo. Aquí estoy obligado a obtener unas coordenadas. Aquí voy a obtener un valor. ¿Sí? Y aquí voy a decidir si ese valor es útil o no. Pues dependiendo de si el valor es útil o no, esto se repite y se repite y se repite hasta que ese valor sea útil. O sea que con esos pequeños cambiecitos ahí lo que hicimos fue darle la seguridad a este señor de que no va a escribir dos veces la X encima uno del otro. Y vamos a correrlo solamente para mirar esa funcionalidad, pero acuérdense que tenemos un problema con en dónde estamos graficando la X y la O. Entonces voy a usar el tablero del medio. Miren, hago un clic ahí y ahí me dice que puso una X. Pero si hago otro clic ahí, ya no vuelve a colocar más. Pero si hago un clic aquí arriba, ahí debería dibujar la O. Pero si vuelvo y hago clic ahí, ya no pasa nada. Pero si hago clic en otro espacio, por ejemplo en este tercero, me dibuja una X. O sea que por lo menos está funcionando el mecanismo de que no escriba encima de lo que ya está escrito. Estoy llenando el tablero con las X y con las O's correspondientes. De hecho, eso si quieren lo pueden ver en control del juego. Regresemos a control del juego. ¿Sí? Y le voy a decir en control del juego que en cada una de las iteraciones, solamente por chismoso, ¿cierto? Voy a decirle que me imprima el tablero para ir viendo qué está haciendo. Entonces, si ustedes hacen eso, miren que en consola, cada vez que juegan, ahí está el tablero. ¡Pum! Puso la X en la segunda. Aquí puso la O. Acá puso la X. Acá pone la O. Aquí puso una X. Miren que ahí va, el tablero se va llenando adecuadamente. Entonces, genial, estoy llenando el tablero de forma adecuada. Esto lo coloqué, si quieren, para que lo vean específicamente como el tablero, ¿cierto? Que sea más fácil de leer. Lo que pueden hacer es decirle algo como hacer un ciclo for. Les voy a mostrar una forma rápida, o lo que llaman la forma pythonizada de escribir un ciclo for, que es de una sola instrucción. Entonces, imprimir tablero en consola. Esto es solamente por depuración, ¿no? Obviamente en el juego real, pues a usted le interesa solo la ventana gráfica. Pero ustedes aquí pueden decir que imprima, uno dice for y en el rango, y yo sé que vale 3, imprima self.tablero
de I. O sea, imprima la fila I 3 veces. Eso es básicamente lo que significa eso. Uy, ¿qué me está diciendo? Since have no effect. Ah, claro, sí, sí, perdón, imprimir, me faltaba. Eso es lo que necesito imprimir. Entonces ya con esa instrucción, con ese ciclo for de una línea, uno puede venir acá y miren que ahora sí imprime el tablero como uno lo entiende, ¿no? Entonces, de hecho, Profe, ¿y cómo haríamos para que lo vaya imprimiendo un poquito como separadito? Para que no se vea como que tan junto. pues eso ya es cuestión de tú qué haces, ¿cierto? Para formatear la impresión, ¿no? Por ejemplo, ok, hagámoslo todo completo. Acuérdense que yo les había dicho que uno puede sobreescribir funciones, ¿ya? Entonces, hay una función especial que se llama la función de representación. La función de representación, ¿cierto? Dice cómo se comporta la función print ante el objeto. Entonces, ¿y qué debe retornar esto? Una cadena con lo que va a imprimir. Entonces, miren, muy simple, ¿ya? Entonces, yo lo que quiero es hacer un ciclo for y en el rango de 3, y voy a hacer un for j en el rango de 3 también, o sea, voy a iterar sobre cada fila y cada columna, o sea que en este momento ya tengo solo el carácter, y lo que voy a hacer ahí es imprimir self.tablero de la posición I, J, ¿ya? Pero al final de cada fila voy a imprimir un final de línea. Entonces, acuérdense, para quitarle el final de línea a esto, le voy a decir end igual a vacío. Y acá simplemente imprimo un carácter sin eso, ¿cierto? Para que sea un final de línea. Entonces, y al final imprimo otro carácter vacío para que me dé la... Entonces ya voy a quitar esto de aquí y simplemente voy a llamar print self. Si hago eso, ¿cierto? Cada vez que juegue, uy, ¿qué dice? Bueno, lo alcanzó a hacer. O sea, miren que donde jugué, alcanzó a mostrarme el tablero, ¿cierto? Y alcanzó a mostrarme otra, pero ¿qué fue lo que protestó? Dice str return. Claro. Llamó la función, pero no retornó nada. Sí, aquí le puedo retornar una cadena vacía, porque ya hizo lo que quería, ya lo imprimió. Sí, yo ahí lo que debía haber hecho fue retornar esto en una cadena, pero pues por simplicidad lo voy a hacer así por ahora, ya lo hacemos de la forma correcta y ortodoxa, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, que ahí está el primero, ahí estaría el segundo, ahí está el tercero, ahí está el cuarto, ¿sí? Por ejemplo, arriba no he jugado, no he jugado, no he jugado, o ya jugué. Profe, es que cuando usted hizo la de la esquina superior derecha, lo dibujó como si fuera la contraria, pero abajo. Sí, miremos qué pasa. A ver, estoy separándolos. Ok, estoy separándolos todos. Entonces, miremos el tablero. Volvamos a correr a ver qué está haciendo. Ya, entonces, miremos si es un problema de impresión o es un problema de cómo estoy guardando el dato.
Entonces, empecemos con el primero. Entonces, sigamos con el segundo. Ah, están traspuestos. Claro. Esto es, llamémoslo así, for fila y for columna. Esto sería a ver, para cada fila voy imprimiendo las columnas. No era lo que tenía. Tengo trocadas filas y columnas en alguna parte. ¿Sí? Estarán trocadas estarán trocadas en aquí o estarán trocadas en la impresión o estarán trocadas en la... Bueno, hay varias partes en donde pueden estar trocadas, ¿no? Fila, columna. Ah, ya vi dónde están trocadas. Miremos. Claro. Miren, aquí estamos sacando fila, coma, columna, ¿de acuerdo? Lo estamos supuestamente sacando en ese orden. Fila, coma, columna y estoy retornando fila, columna, ¿ya? Pero estoy diciendo que fila viene de las X y eso no es cierto. Columna viene de las X. Fila viene de las Y. ¿Ustedes dónde estaba trocado? Lo tenía trocado ahí. Entonces, corregido ese error, miremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. Bien. ¿Está que ahora ya el tablero se está llenando de forma correcta? Voy a volver a devolverme a esta función de representación y ahora sí lo voy a hacer correctamente, ¿no? En realidad, la función de representación lo que debe hacer es retornar la cadena. Entonces uno empieza con cadena igual a una cadena vacía. Y aquí... Fue una pregunta. Señor. Esa fila, columna que está en la función de ¿cómo se llama? Representación. Sí, la función de representación. Usted la puede, pues esa está definida en otro lado, usted la puede llamar ahí. Columna y fila que están arriba definida. Se O sea, puede, no. pues, Estoy usando lo mismo, ¿cierto? Lo usé como para asegurarme que lo estaba haciendo en orden, ¿cierto? Pero en realidad esto puede ser I, y esto puede ser I, y esto puede ser J, y esto puede ser J, ¿cierto? Porque ok, profe, gracias, ya. el contador está definido aquí, en la línea 120, ¿cierto? O sea, que esta I que estoy usando acá es esta I que estoy usando acá, ¿cierto? Uno a veces cuando coge más experiencia, cuando se coge cancha y se coge confianza, comienza a hacer eso de llamar varias variables de la misma manera, asegurándose que estén en localidades diferentes. Pero eso no es bueno, eso es un vicio, ¿cierto? O sea, traten de usar variables diferentes en toda parte. Entonces lo que les decía es que en realidad esta función de representación no espera que usted llame el comando print directamente, sino que lo que espera es que usted coja cada elemento y lo convierta a cadena. Entonces, por ejemplo, voy a convertir esto a una cadena y voy a decir acá, lo que voy a decir es que S es más igual a ese carácter. Y luego acá al final le digo que S es más igual al carácter de finalización de línea. Y lo mismo aquí. Es que S. Yo no lo llamé S, lo llamé cadena. Y esto lo llamé cadena. Y entonces al final también le voy a decir que cadena es más igual a otro terminador de línea. Eso. Pues miren que es básicamente lo mismo, solamente que en vez de llamar que en vez de llamar el comando print, lo que estoy haciendo es creando la cadena que va a retornar para que el comando print la imprima. ¿Ya? Entonces cuando yo le digo print self, lo que hace es formatear el tablero para mostrar el tablero cómo está. Entonces, volvamos a probar por última vez que eso está funcionando de forma correcta. Entonces, miren que cada vez él me va mostrando el tablero cómo se va llenando y ahora sí ya no está trocado, ¿no?
Ese es un error muy común, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo, toca mirar las filas y las columnas, ¿no? Y de hecho hay otras herramientas de Python. A ver, cuando la herramienta es de interfaz gráfica, usualmente las coordenadas están en la esquina superior izquierda y la Y baja y la X va para la derecha. Pero hay otras herramientas en donde las coordenadas están en la esquina inferior izquierda, donde la X va para la derecha y la Y va para arriba. Entonces, cada ratico, ¿cierto? Uno tiene que volver a mirar, ¿cómo es que son las coordenadas aquí? Porque uno se equivoca bastante con eso, ¿cierto? Entonces, por eso las pruebas, ¿no? De hecho, deberíamos haber estado haciendo casos y casos de prueba cada vez, pero pues es para acelerar un poquito la demostración, pues los estamos haciendo de forma manual en este caso. Entonces, el asunto hasta... ¿tengo una mano alzada? Daniela, dime. Sí, profe, le iba a comentar que para qué fue que nosotros en donde clic colocamos fila, coma, columna igual a -1, coma, -1. Acá, Sí, otra vez, ¿qué pasa con eso? si me vuelve a explicar, por favor, por qué fue que lo colocamos así. Allá, si lo quitamos, el compilador inmediatamente se queja, ¿cierto? De que le falta, de que la variable fila y la variable column probablemente no están inicializadas. Entonces, lo que les dije fue, miren, eso no va a tener problema porque column y fila por obligación sí se tienen que inicializar. ¿Por qué? Porque útil es falso, sino que PyCharm no es lo suficientemente inteligente hasta este punto para saber que esto acá, ¿cierto? Siempre se tiene que ejecutar al menos una vez. Entonces, por eso él se está quejando. Entonces, solo para evitar que se queje, le vamos a poner esa inicialización ahí. No, mire, tranquilo. Inicialícelo con dos valores enteros, -1 y -1. ¿Por qué -1? Ah, pues porque yo sé que esos son números no útiles, ¿cierto? Entonces lo voy a inicializar con números no útiles y tranquilo que en la primera iteración se sobrescriben con los valores reales. Mejor, Daniela. Ah, bueno, profe, sí, muchas gracias. Entonces, solamente al hacer eso, quitamos el compilador quejándose. ¿Listos? Bueno, entonces miremos, regresemos entonces aquí. La función de representación la hicimos solamente para divertirnos y mostrar cómo se imprime la cadena que esto genera con la función print afuera. Miren que la función print llamando a self, eso es básicamente lo que hace. Cosas que nos quedan faltando en este programa. Nos queda faltando que cuando yo haga clic aquí, la X se dibuje ahí, ¿cierto? ¿Por qué se está dibujando allá? Ah, pues porque yo la estoy dibujando, le estoy diciendo que la dibuje en la posición 1, 1. Y entonces se la está dibujando en el píxel 1, 1. ¿Ya? En realidad lo que yo debía haber hecho acá, antes de darle estas coordenadas, de fila y de columna, ¿ya? En realidad estas no son coordenadas de fila y columna. Aquí necesito el proceso contrario. Dada la fila y dada la columna, o sea, dada la fila, necesito la coordenada X. Entonces, perdón, la coordenada Y. Esta es dibujar. Ah, bueno, y fuera de eso hay que hacerlo. Primero le paso la X y luego le paso la Y. O sea, que esto es dibujar una coordenada en y dibujar en una coordenada en X. Y esto de aquí también hace lo mismo, dibujar en una coordenada en y dibujar en una coordenada en X. Entonces ahora necesito calcular la coordenada X y la coordenada Y que corresponde a cada una de las filas. Entonces, hagámoslo aquí directamente. Coordenada en Y es igual, digámosle 100 por ahora, ¿cierto? Para que quite el error. Y coordenada en X es igual, y debería ser una fórmula, ¿no? Ok, para esto es bueno esto. Entonces, ayúdenme, ¿cuál es la fórmula para calcular la coordenada Y si yo conozco la fila? ¿Y cuál es la fórmula para calcular la coordenada X si yo conozco la columna? Entonces, vénganse para acá, ¿cierto?
vuelven y dibujan lo que hicieron con el anterior. Si este es el tablero y este es el tablero, pues entonces yo quiero, por ejemplo, encontrar esta coordenada, la coordenada en donde debo dibujar la letra. Profe, pero no se dibuja donde uno da clip, sino en el medio del cuadro, ¿o qué? Claro, porque es que si tú dibujas donde da clic, ¿qué tal que usted dé clic aquí? Entonces le va a dibujar la X acá. Otra persona da clic aquí, entonces va a dibujar la X acá. ¿Cierto? Miren que dar clic en toda esta región es dibujar la X exactamente en este punto. ¿Cierto? Dar clic, por ejemplo, en toda esta región implica dibujar la O exactamente en este punto, no en donde se hizo clic. Entonces, por eso yo sé en qué celda estoy. Aquí estoy en la celda 00, aquí estoy en la celda 11, aquí estoy en la celda 22, ¿cierto? Más bien, con el valor de la fila y de la columna de la celda a la que pertenezco, calculen el píxel en donde debería dibujarse. Y pues miren, les voy a dar una pista, ¿cierto? Esto de aquí hasta aquí se llama X sub 0, ¿cierto? Eso ya lo teníamos calculado por allá. Y cada una de estas se llama delta de X, y delta de X en general es, por ejemplo, el ancho dividido 4. ¿Sí? O sea que la coordenada X, en este caso, sería igual ¿a quién? A X sub 0 más la columna que me digan que multiplica a delta de X. Entonces, si esa es la columna 0, con X sub 0 tengo. Bueno, ahí voy a tener más como un offset, ¿cierto? Pero miremos primero cómo funciona esta, ¿cierto? Simplemente corro este pedacito, ese X sub 0 lo corro, y después de haberlo corrido, multiplico por la columna por este delta de X, y este delta de X dije que era el ancho dividido 4. Y es más, X sub 0 dije que era de X dividido 2. Entonces, escribamos esos valores ahí chiquiticos. Voy a decir, mire, X sub 0 es igual a self, bueno, primero, delta de X es igual a self punto ancho dividido entre 4. Y X sub 0 es igual a de X dividido entre 2. Y entonces la coordenada en X, en este caso, la coordenada en X es igual a X sub 0 más la columna que yo tenga calculada que multiplica a ese delta de X. Y lo mismo, la coordenada en Y. Ahora bien, qué pereza tener esta mano de variables que no existen ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto, ya X sub 0 es ancho dividido 8. Entonces, hagámosla, ¿sí? Hagámosla, ¿ya? Lo que yo necesito es decir, miren, la coordenada en X es igual a X sub 0 más la columna multiplicado por el de X. Pero el X sub 0 es ancho dividido entre 8, más columna que multiplica a ancho dividido entre 4. ¿Sí lo ven? O sea, esa es la fórmula. Entonces, esta coordenada en X, de acuerdo a esa fórmula, es, saquémosle factor común, ¿no? Ancho dividido entre 4, factor común de 1/2 más la columna. ¿Listos? ¿Sí que es la misma fórmula? Y así no tengo que calcular nada de esto. Ya lo puedo borrar, no lo necesito. Y voy a escribir la fórmula tal cual dice ahí. Self.ancho dividido entre 4, eso que multiplica a 1/2 más la columna que hayamos hecho.
Y la coordenada Y es exactamente lo mismo, solamente que en vez de ancho es alto y en vez de columna es fila. ¿Listos? Ah, bueno. Y lo otro es que, claro, al mismo PyCharm se quejó, oiga, pero usted me tiene que dar es un valor entero, no un número flotante. Y yo le digo, ah, sí, señor, los valores enteros, entonces los puedo calcular trayendo la función mat.floor y meto todo entre paréntesis. Profe, ahí es donde yo también tenía una duda ahorita que vi lo de columna, pues que yo no lo había hecho. Ese Matplotlib, yo lo podía, pues que ahí lo veo. ¿Lo podías Cuando qué? se hace la división entera, no, pues no se asegura de eso, profe. Sí, me aseguro de eso en este pedacito, ¿cierto? De hecho, tienes razón, o sea, la división entera me asegura eso en este pedacito, pero luego multiplico por 1.5. Chao. O sea que en realidad es Profe, la división entera. hágame un favor, se me puede hacer un favor, me muestra dónde está fila y columna eh, en donde clic. Acá, mire. Eso, profe. Si usted hubiera puesto, en vez de Matplotlib, hubiera puesto ahí donde está dividido, hubiera puesto doble No porque de tengo división que, entera. no porque tengo que restar 1.5, ya perdí. Ah, bueno, profe, sí, sí, ya. Tiene toda la razón. Entonces ya me toca convertir a Floor todo el resultado. Lo mismo acá, ¿cierto? De hecho había puesto división entera, pero la quité pues no está haciendo nada, ¿cierto? Este señor es el que está ya garantizando que todo el resultado se vuelve un número entero. Entonces, qué chévere, ya logramos obtener las coordenadas. Eso va a tener un pequeño detallito, miremos. Aquí, dibuja ahí, acá, ups, otra vez estoy trocado. Sí, otra vez estoy trocado. ¿En dónde me volví a equivocar en fila columna? Miremos ahora. Estoy graficando primero la X, luego la Y, primero la X, luego la Y. O sea que aquí las X tienen que ver con las columnas. Acá las X tienen que ver con la... claro. Y llego acá y la meto al revés. Listo. Problema solucionado. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ya soy capaz de llenar todo el tablero. Recuerdan que habíamos puesto el tamaño de la letra como 1/5 del tamaño de la celda. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué está pasando? Claro, yo estoy calculando, con esta fórmula estoy calculando es donde empieza el cuadro, ¿cierto? Pero no estoy centrando la letra en toda la mitad del cuadro. Entonces, para centrar la letra en toda la mitad del cuadro, tengo que sumar. Si le puse 1/5 de espacio a la letra, pues entonces tengo que sumar ¿cuánto? O sea, si aquí yo sé que una letra es de tamaño 1/5 del ancho y la voy a meter dentro de una cosa de estas que es de tamaño 1/4 del ancho, ¿cuánto debe ser lo que le sume a la celda de la letra, ¿cierto? Para que quede centrada. En otras palabras, ¿cierto? Si quieren ver el problema de forma diferente, pueden verlo de esta forma. Ustedes tienen un cuadrado, pues, pero hagámoslo cuadrado. Ustedes tienen un cuadrado dentro de otro cuadrado. ¿Sí? Y esta dimensión es 1/5. Y esta dimensión es 1/4. Y digamos, ¿de quién? Del ancho, del alto, por ejemplo, y 1/4 del alto. Entonces la pregunta que les estoy haciendo es ¿cuánto debe ser esta distancia para que el cuadrado que mide 1/5 esté centrado dentro del cuadrado que mide 1/4? ¿Lo ven?
Llamemos a esto margen. Entonces, ¿cuánto vale margen? Por favor. Muy fácil, muchachos, ¿cierto? Ustedes dicen que A cuartos es igual a A quintos más ¿quién? Más 2m. Más 2m. ¿Cuánto vale m? Entonces m vale A cuartos menos A quintos dividido 2. Un cuarentavo. Un cuarentavo. Sí, profe. 5 por 4, 20 por 2, 40. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Es un cuarentavo, ¿cierto? Entonces, aquí le voy a sumar más self.ancho dividido 40. Y ahora sí lo voy a hacer entero, ¿cierto? Para que no se me tire el flur que había hecho al otro lado. Y más self.alto dividido 40. Entonces, con este pequeño cambio que acabamos de hacer, miremos cómo funciona. Entonces, hago clic acá, hago clic acá. Yo lo veo muy bien centrado, ¿ya? Obviamente hay un detallito ahí con la fuente, ¿cierto? Pero eso va a pasar siempre porque la fuente se recorta por otra razón. Pero, chicos, ¿cómo la ven? Ya tiene más forma. Miremos si está funcionando bien. Cambiémosle el tamaño, 500 por 900. O sea, quiero un tablero raro. Y miremos cómo funciona. Oh. Hay un problema ahí, ¿cierto? Pero ya esos son detallitos. Entonces, miren que hay algo que no está funcionando bien con el 40avo. El 40avo funciona muy bien cuando decidí hacerlo de un quinto. Lo que pasa es que este quinto es correcto para la altura de la fuente, pero no es correcto para el ancho de la fuente. Probemos que en otro tamaño funcione bien, 500 por 500. Ahí, si hago la ventana de otro tamaño, desde que el tamaño sea cuadrado, se va a rescalar correctamente. Entonces, sin embargo, desde el punto de vista de la funcionalidad, si quieren arreglar el de que para un tamaño no cuadrado se centre, se los dejo de reto. Vamos a poner este en 900, vamos a volverlo a poner en 900, 900 por 900, y eso básicamente hace que yo pueda jugar tranquilamente. ¿Qué falta? Falta saber cuándo gano, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, es increíble, miren lo complicado que es el programa ya después de hecho, ¿no? Pero la estrategia de diseñar, o sea, ustedes tenían un problema, lo partieron en los métodos y luego se preocuparon por cada método independiente del otro, o sea, tengo que preocuparme por una tarea a la vez. Entonces, a pesar de que eso va creciendo y va creciendo y va creciendo, y pues en este momento tenemos casi 200 líneas de código, en realidad nos hemos enfocado en 5 o 10 líneas a la vez cada rato para cada una de las tareas. Entonces, por eso programación orientada a objetos es un éxito. Y esta vaina se lo inventaron en los años 40 y sigue siendo un éxito. Y no pareciera ser que vaya a cambiar en muchos años, ¿cierto? Hay cosas más avanzadas, por ejemplo, la programación orientada a eventos, pero curiosamente, toda la programación orientada a eventos está basada en programación orientada a objetos. Si ustedes algún día van para allá, ¿cierto? Y quieren hacer callbacks y otro tipo de cosas que responden a los eventos de las interfaces, pues obviamente el conocimiento de cómo desarrollar una aplicación orientada a objetos es fundamental. Terminemos. Entonces, usualmente yo dejo esta parte de tarea, pero pues terminémosla. ¿Cómo detener la función? Entonces, cuando alguno de los jugadores ha ganado o cuando se llenó el tablero, ¿cierto?
Esto hay varias maneras de hacerlo, porque de hecho miren que la representación S, ¿cierto? Me devuelve específicamente, eh, me devuelve específicamente la matriz con ceros ¿cómo se dice? Con ceros y perdón, con OS y con X de en donde está, ¿cierto? O el tablero mantiene exactamente los elementos que hay en cada uno de las posiciones del tablero. O sea que yo podría utilizar tablero o utilizar la representación, cualquiera de las dos, yo podría utilizar tablero para saber si una fila tiene solo elementos de un mismo valor que sean diferentes a vacío. Si una fila o una columna o las dos diagonales. O sea que tengo que revisar cuántos casos. Tengo que revisar 3 filas, tengo que revisar 3 columnas y tengo que revisar 2 diagonales. En cualquiera de esos casos hay ganador. Eso es relativamente fácil de hacerlo por bloques. O sea, hagámoslo primero por filas, por ejemplo. Comencemos en parar y verificar en las filas. Entonces voy a verificar en las filas. ¿Qué voy a verificar en las filas? Voy a verificar si en cada una de esas filas hay posiciones iguales. Entonces por fila, de nuevo, estoy reutilizando el nombre fila porque estoy seguro que este nombre fila no va a salir de esta localidad. Por eso lo voy a renombrar ahí. Si pueden, utilicen siempre valores diferentes. Por claridad lo voy a hacer con fila por ahora para que ustedes vean que estoy iterando. Por fila en el rango, y yo sé que son 3 filas, o sea, puedo decir en el rango 3, entonces voy a coger los 3 elementos de cada fila y los voy a comparar entre sí para ver si son iguales, ¿cierto? Voy a decir if, entonces self.tablero de la fila I, columna 0, es lo mismo que self.tablero de la fila I, columna 1. Y aquí voy a decirle self, voy a copiar esto, ¿cierto? Y aquí miren otra vez, dije que iba a hacer fila y luego vine aquí y escribí fila, más despistado o así o más despistado escribí. Entonces miren, estoy comparando el elemento 0 con el 1, si son iguales. Y si el elemento 0 también es igual al elemento 2. Y si el elemento 0 también es igual, perdón, también es diferente de vacío. Esto no necesita estar, pues yo los alineo todos porque cuando, a ver, este backslash aquí significa que voy a continuar en la misma línea pero en un renglón más abajo. Es decir, todo esto es una sola fila, solamente que era una fila tan larga que la escribí partida en 3. Y ahora sí. Entonces, ¿qué pasa si todo eso es cierto? O sea, si el elemento 0 es igual al 1 y el elemento 0 es igual al 2 y el elemento 0 es diferente de esto. Es porque quiere decir que los 3 son iguales y son iguales a una cosa diferente de vacío. O sea que hay un ganador. Entonces, detener es igual a true. Y de una vez, para saber quién es el ganador es el que esté en tablero fila 0, ¿cierto? Entonces ahí le voy a decir detener es igual a true. No creo que no he definido esto, ¿cierto? Self.ganador es igual a las X. Perdón, las X no, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? A lo que haya en tablero fila 0. Eso. Y por último, deje de iterar, ¿no? Porque pues ya me di cuenta que hay ganador. La variable self.ganador no la he definido, entonces me toca, acuérdense, siempre tengo que ir al init y en el init pongo todo lo que voy a definir al principio. Entonces self.ganador y voy a decir al principio que no hay ganador, el ganador es empate. Este es como, digamos que si el ganador es este es porque hay empate. O si quieren, llamémoslo explícitamente, empate. ¿Ya? Entonces,
Así se inicializa. Pero acá, si hay un ganador, voy a decir que el ganador es ese. Y detengo el ciclo para que no lo haga más. Y ya con esto verifiqué todas las filas. ¿Vieron? Entonces, ahora puedo hacer lo mismo para las columnas. Sin embargo, voy a hacerlo solamente si no hay ganador, ¿cierto? O sea, si no me tengo que detener. Detener es igual a true porque hay un ganador, ¿ya? Alguien podría decir, ah, venga, pero es que si usted va a usar ganador y detener son como la misma variable. Y de hecho sí, ¿cierto? Ustedes, sino que es que quiero tener una variable booleana que me detenga este ciclo automáticamente. Que me detenga, ¿dónde está? El ciclo de parar, ¿cierto? Quiero que esta variable ahí sea booleana, mientras mantener el ganador lo quiero mantener en otra parte. Pero es cierto, yo con una de las dos variables debería ser suficiente para poder darme cuenta si detengo el ciclo o no. Pero esas son optimizaciones que no necesitamos en este momento. Entonces, for columna en rango 3, por columna en rango 3, entonces voy a hacer la misma comparación, pero con las columnas. Entonces voy a coger y voy a copiar todo este ciclo, lo voy a pegar ahí, pero esto ya es fila 0, posición columna, es igual a la fila 1, posición columna. Y además, fila 0, posición columna, es igual a la fila 2, posición columna. Y fuera de eso, la posición 0, columna, es diferente de este señor, entonces también hay ganador, pero esta vez el ganador está en 0, columna. Entonces aquí lo que acabo de hacer es, voy a decir, verificar las columnas, si hay ganador, ¿cierto? Solo si no hubo ganador en las filas, porque si hubo ganador en las filas ya para qué, ¿cierto? Entonces esto es lo que hace ese if not detener, ¿cierto? O sea, si detener todavía es falso, y si detener todavía es falso, entonces verifique las columnas. Entonces miren qué fácil verificamos las filas con un ciclo for. De esta manera verificamos las columnas con un ciclo for. Y ahora verifiquemos las diagonales. Bueno, de hecho entonces este pedacito sí es el que ustedes pueden completar, ¿ya? Verificar diagonales. Y son 2 diagonales específicas para verificar, ¿cierto? Miren que detener de aquí ya sale con el valor correcto. Entonces, si yo corro este programa y comienzo a jugar, el programa ya se debería detener, ¿no? Y no lo hizo. Entonces miremos qué está pasando. Porque, sí, claro, no lo hizo porque gané en una diagonal. Él está funcionando para ganar en las filas o en las columnas. Entonces, ganemos en una fila. Eso, true. O sea que el programa se detiene correctamente cuando gana en una de las filas o en una de las columnas. Y eso está desde acá, desde control columna. Entonces, alguien me decía, bueno, pero entonces ahorita hay que parar usted borró parar el juego. Claro, borré parar el juego porque ahorita parar el juego está en control de este señor. Entonces yo aquí podría decir, hay ganado, bueno, el juego se detuvo. Entonces, como el juego se detuvo, ahorita sí self.ventana.wait, espere a que alguien lo cierre, ¿cierto? Porque ya es lo único que falta, pero deberíamos mostrar un aviso, ¿cierto? El ganador fue tal, y lo podemos mostrar casi que de esta misma manera. Voy a decir el tamaño de la letra, este señor, control C, mostremos un aviso, ahí en alguna parte, coloquémoslo en la posición 1-1 para que lo saque adelante, ¿cierto? Y digamos, el ganador es porcentaje S, y aquí le decimos self.ganador. Entonces de esa manera me va a mostrar quién es el ganador. Le puedo poner otro color de letra, el que yo quiera, y básicamente el mismo tamaño de letra que
las X o las otras, o de pronto ligeramente más chiquito. Entonces, corrámoslo, volvámoslo a Juan, probar. me puedes recordar qué es lo que significa ese porcentaje ese? El porcentaje ese, acuérdense de que cuando yo estoy formateando una cadena, eso lo vimos hace rato, por allá en el Sí, capítulo 2. profe. Cuando estamos en el capítulo 2, dijimos, yo puedo formatear una cadena con el operador porcentaje para que muestre el valor de esta variable dentro de la cadena. Pero dependiendo del tipo de esta variable, yo tengo que poner un comodín diferente. Entonces, si esta variable es de tipo cadena, yo escribo porcentaje S. Si esta variable es un entero, yo escribo porcentaje D. Si esta variable es un flotante, yo escribo porcentaje, por ejemplo, .4f, va a mostrar 4 cifras decimales de ese valor. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Ese porcentaje S significa que la variable que yo voy a poner aquí es de tipo cadena y la formateé así. Ese tamaño de letra está muy grande ahí en ese punto. Miremos. Necesito ganar. No gané. Me derroté a mí mismo. Necesito ganar con una fila. Eso, el ganador es X. Miremos qué pasa si el ganador fuera el otro. Entonces, el ganador es O. Entonces ya, estaba funcionando y de ahí para allá solamente tengo que apagar. De hecho, entonces, yo voy a parar ahí. Yo sé que pues, estaba hablando muy rápido porque necesito terminar. No, hoy no los esperé para que programaran conmigo. Probablemente lo van a tener que hacer más despacio en su tiempo, con el tiempo del estudio de esta clase. Pero faltan cosas, ¿cierto? Por ejemplo, falta que terminen verificar las diagonales y que si hay empate, que entonces el mensaje que escribe es que hay empate. Y miren otro detalle, ¿cierto? Miren otro detalle. Prácticamente tengo una función para escribir la X, una función para escribir la O y una función para escribir este mensaje. Y otro pedazo para escribir este mensaje. Cuando las tres podrían ser la misma, o sea, yo podría tener una sola función que haga las tres tareas. Y ese puede ser, pues, otra mejora. Esto lo teníamos ahí de prueba, ya lo podemos quitar. Pero bueno, por lo menos necesitamos dos cosas más. Necesitan que cuando alguien gane en las diagonales, él se dé cuenta que ganó en las diagonales y que saque el aviso de quién ganó en las diagonales. Y que si hay empate, saque el aviso de no hay ganador, es un empate. Eso es lo que le falta a este programa. Y voy a crear la tarea en el Classroom para que en el transcurso de la próxima semana, en algún momento, lo suban hasta donde debe ser. Ustedes son mi clase de miércoles y viernes. Bueno, creo que este es el momento de tener la grabación hasta ahí.